La noche del desierto no perdona. Rodrigo Villalobos apretó los dedos contra la mochila raída que cargaba desde Tapachula, sintiendo cómo el frío de Sonora le calaba hasta los huesos. 32 años, carpintero de oficio, padre de 2 niñas que no veían su rostro desde hacía 4 meses. En el bolsillo delantero de su pantalón, doblada en 4 partes y protegida con plástico, llevaba la fotografía de Lupita y Sofía frente al árbol de Navidad del año pasado. La última Navidad juntos. ¿Seguro que vas a intentarlo solo?, le había preguntado Omar, el hondureño con quien compartió el albergue en Altar. Dicen que esta zona está pesada. La migra anda con drones y los coyotes. Pues ya sabes. Rodrigo había asentido en silencio. No tenía los $8,000 que pedían los polleros. Apenas juntó 3,000 vendiendo las herramientas de su papá, que en paz descanse, y empeñando el terreno donde pensaba construir algún día. Todo para llegar a Phoenix, donde un primo le prometió jale en una mueblería. Pagan en dólares, Rodri, en 6 meses juntas para traer a las niñas legal. Pero los coyotes querían el doble, y Rodrigo no tenía doble. Así que aquí estaba, a las 11 de la noche, a 3 kilómetros del punto donde le dijeron que algunos cruzan solos si tienen valor y suerte. El cielo era una sábana negra llena de estrellas indiferentes. El viento arrastraba arena y susurros que parecían advertencias. Caminó despacio, evitando las piedras sueltas, respirando por la nariz para no hacer ruido. Cada sombra era una patrulla, cada sonido un helicóptero. Le temblaban las piernas, no de cansancio, sino de un miedo que nunca antes había conocido. Un miedo que olía a fracaso, a nunca más abrazar a sus hijas, a morir solo bajo este cielo que no conocía su nombre. «Diosito», murmuró sin mover los labios, «si de verdad estás ahí, no te pido que me hagas rico, solo que me cubras, que nadie me vea, que llegue». No era hombre de rezar mucho. De niño, su mamá lo llevaba a misa cada domingo en San Cristóbal de las Casas, pero después de que ella murió y su papá se echó a la botella, Rodrigo dejó de creer en milagros. Creía en el trabajo duro, en las manos callosas, en levantarse antes del alba. Pero esta noche, perdido en un desierto extranjero con la vida jugándose en cada paso, las palabras le brotaban solas. Avanzó durante 20 minutos hasta que vio las luces. 2 camionetas blancas y verdes, Border Patrol, estacionadas justo en la ruta que pensaba tomar. Se tiró al suelo detrás de un arbusto espinoso, el corazón retumbándole en las costillas. Escuchó voces en inglés, risas, el chasquido de una puerta al cerrarse. Los agentes llevaban linternas potentes que barrían el terreno como reflectores de prisión. Me van a ver, me van a agarrar, y todo habrá sido para nada. Cerró los ojos con fuerza, apretando la foto de sus hijas contra el pecho. Y entonces escuchó la voz. No era una voz audible, no exactamente. Era más como un pensamiento que no era suyo, una certeza que llegó desde afuera. Firme, calmada. «Levántate, camina hacia la izquierda. Yo voy contigo». Rodrigo abrió los ojos, miró alrededor. Nadie. Solo la noche y el viento y esas malditas camionetas a 100 metros. «Levántate». Se puso de pie, temblando, sintiendo que había perdido la razón. Pero algo dentro de él, algo más grande que el miedo, lo hizo caminar. No hacia adelante, donde esperaría cualquier persona con lógica, sino hacia la izquierda, por un sendero que parecía más expuesto, más iluminado. Los agentes seguían hablando. Las linternas seguían barriendo. Rodrigo caminaba con paso firme, como si una mano invisible lo guiara del hombro. Pasó a 40 metros de las camionetas, 30, 20. Un agente volteó en su dirección. Rodrigo se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando el grito, las sirenas, el fin de todo.
Pero el agente desvió la mirada hacia su compañero, riéndose de algo que dijo, como si Rodrigo fuera transparente, como si no estuviera ahí. Siguió caminando. 1, 2, 10 pasos, 20, 50, hasta que las luces quedaron atrás y el desierto lo tragó de nuevo en su oscuridad protectora. Se detuvo. Le temblaban tanto las piernas que tuvo que sentarse sobre una roca. Miró hacia atrás. Las camionetas seguían allí, los agentes seguían revisando, y él había pasado. Invisible, cubierto. Lloró sin sonido, las lágrimas mojando la foto de sus niñas. No entendía qué había pasado. No lo entendería por muchas noches más. Pero algo en su pecho se partió y se recompuso al mismo tiempo, como un hueso que sana más fuerte después de quebrarse. Esa fue la primera vez que Rodrigo Villalobos realmente supo, que no caminaba solo. Y el desierto, que había visto a miles caer, pareció inclinarse en silencio ante el hombre que acababa de ser marcado con un favor que aún no comprendía. ¿Qué crees que pasó esa noche? ¿Alguna vez has sentido que algo te protegió cuando todo parecía perdido? Comenta Cubierto y suscríbete para descubrir cómo esta protección transformará no solo su viaje, sino su destino entero. Rodrigo caminó durante 4 horas más, antes de que el amanecer pintara el horizonte de naranja y violeta. Sus botas, unas flexi viejas que compró en el tianguis de Tuxtla, estaban destrozadas. Los pies le ardían con ampollas que reventaban y se volvían a formar. La boca le sabía a cobre y arena. Había acabado el agua 2 horas atrás, y ahora cada paso era una negociación con su propio cuerpo. 100 pasos más, solo 100. Contaba en voz baja para no pensar en el sol que comenzaba a calentar, en la sed que pronto sería insoportable, en las historias que había escuchado de migrantes que amanecían muertos, hinchados por el calor, devorados por coyotes, los animales, no los polleros. Cuando llegó al conteo 97, vio la casa. Era una construcción baja, de adobe y madera, medio derruida. El techo de lámina tenía agujeros por donde se colaban rayos de luz. No había señales de vida, ni camionetas, ni humo de estufa, ni ropa colgada. Pero había sombra, y en ese momento la sombra valía más que el oro. Rodrigo se arrastró hasta la entrada. La puerta colgaba de una bisagra oxidada. Adentro olía a humedad y ratones, pero al menos no entraba el sol. Se dejó caer contra la pared, sacó la foto de sus hijas y la besó. «Ya voy, mis amores, ya voy». Cerró los ojos, exhausto, sintiendo cómo el sueño lo jalaba hacia abajo como arenas movedizas. Estaba a punto de hundirse en la inconsciencia cuando escuchó el sonido, un golpe suave, metálico. Abrió los ojos de inmediato, el corazón acelerándose. ¿Un agente? ¿Un ranchero armado? ¿Narcos? El sonido se repitió. Venía de afuera, del otro lado de la casa. Rodrigo se arrastró hacia una ventana sin vidrio y se asomó con cuidado. Había un hombre. Era alto, de complexión fuerte pero no musculoso. Vestía ropa de trabajo, pantalón de mezclilla gastado, camisa de franela azul, botas de casquillo, y cargaba una cubeta de metal llena de algo que Rodrigo no alcanzaba a ver. Tendría unos 60 años, la piel curtida por el sol, el cabello gris peinado hacia atrás. Lo extraño no era su presencia. Lo extraño era que caminaba despacio, con una calma que no parecía de este mundo, como si tuviera todo el tiempo del universo. Y más extraño aún, tarareaba una canción. Rodrigo tardó unos segundos en reconocerla. De colores, se visten los campos en la primavera. El hombre se detuvo frente a un bebedero de animales que Rodrigo no había notado. Vació la cubeta. Era agua limpia, y la dejó ahí, brillando bajo el sol naciente. Luego volteó, directo hacia la ventana, directo hacia Rodrigo.
Sus ojos eran de un café tan claro que parecían miel, y sonrió, no con sorpresa ni con miedo, con reconocimiento, como si hubiera estado esperándolo. «Ándale, pues», dijo en español perfecto, con acento norteño. «No te vas a quedar ahí escondido. Ven a tomar agua». Rodrigo no se movió. Cada instinto le gritaba peligro. ¿Y si era trampa? ¿Y si trabajaba con la migra? ¿Y si era uno de esos rancheros que odiaban a los ilegales y los entregaban por recompensa? El hombre ladeó la cabeza, como si escuchara las preocupaciones de Rodrigo sin que éste las dijera. «Si quisiera entregarte ya lo hubiera hecho», dijo tranquilo. «Aquí la señal de celular es buena, y la estación de la Border Patrol está a 10 minutos, pero no vine para eso». «¿Entonces para qué vino?», preguntó Rodrigo, la voz ronca. «Para traerte agua». Silencio, solo el viento arrastrando polvo. «No lo entiendo». El hombre se encogió de hombros. «No tienes que entenderlo, solo tienes que tomar. El sol va a estar bravo en 1 hora. Si no tomas agua no llegas ni a la autopista». Rodrigo tragó saliva, sintiendo cómo la garganta se le cerraba de sed. Miró el bebedero. El agua brillaba, tentadora, imposible. «¿Quién es usted?» «Alguien que sabe lo que es caminar con miedo», respondió el hombre. «Alguien que hace mucho tiempo también necesitó que le tendieran la mano, y con eso dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por donde vino, tarareando de nuevo esa canción, las botas levantando nubes de polvo». Rodrigo esperó hasta que desapareció detrás de una loma. Luego salió de la casa tambaleándose y se acercó al bebedero. Se arrodilló frente a él, metió las manos y bebió. El agua estaba fría, no tibia como debería estar bajo ese sol, fría, limpia, perfecta. Bebió hasta que el estómago le dolió, hasta que sintió que volvía a ser humano, y cuando levantó la vista vio algo que le heló la sangre más que el agua. En el fondo del bebedero, apenas visible bajo la superficie, había una pequeña estampa laminada. La recogió chorreando. Era una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y detrás, escrito con pluma negra en letra firme: «El que camina conmigo nunca camina solo. Sigue el camino de las piedras blancas». Rodrigo se puso de pie de un salto buscando al hombre, pero el desierto estaba vacío. Solo el viento, solo el sol, solo esa estampa en su mano temblando. Miró alrededor y entonces los vio. Cada 20 metros a lo largo de un sendero que se perdía en las colinas, había piedras pintadas de blanco. Un camino, una ruta que alguien, ese hombre o algo más grande, había marcado para él. Rodrigo guardó la estampa junto a la foto de sus hijas. Se colgó la mochila y comenzó a caminar, siguiendo las piedras blancas, sintiendo en la espalda una presencia que no veía, pero que sabía con certeza absoluta que lo vigilaba, lo cuidaba, lo cubría. 3 kilómetros adelante, escondida entre matorrales, una cámara de la Border Patrol registró su paso. La alerta llegó a la estación. Un agente revisó el monitor, frunció el ceño y apretó el botón para borrar el video. «Falla en el sistema», reportó sin saber por qué lo hacía, sin entender la calidez extraña que sintió en el pecho al tomar esa decisión. Y Rodrigo siguió caminando, invisible de nuevo, cubierto de nuevo, sin saber aún que esa protección cobraría un precio que cambiaría todo. Las piedras blancas lo guiaron durante 2 días completos. Rodrigo caminaba de noche y descansaba de día, escondiéndose bajo puentes de autopista, en alcantarillas secas, detrás de formaciones rocosas que parecían colocadas ahí solo para él. Cada vez que el miedo le apretaba el pecho, cuando escuchaba motores, helicópteros, ladridos, encontraba otra piedra blanca y con ella la certeza de que alguien había caminado este camino antes, marcándolo para los que vendrían después. Para él,
El agua se le acabó la segunda noche. Pero al amanecer, mientras buscaba dónde esconderse, encontró un garrafón de 5 litros medio enterrado junto a un mezquite. Estaba fresco. La tapa tenía cinta adhesiva y un mensaje escrito con marcador: para el sediento. Rodrigo bebió hasta saciarse, llenó su botella y lloró de nuevo sin entender por qué. Eran lágrimas distintas a las del desierto aquella primera noche. Estas no eran de miedo. Eran de algo que no tenía nombre todavía, algo que se sentía como gratitud mezclada con asombro y una rendición extraña, como cuando dejas de pelear y simplemente te entregas. La tarde del tercer día llegó a las afueras de un pueblo pequeño. No sabía su nombre, los letreros estaban en inglés y su inglés era malo, pero había una gasolinera, un Walmart y tráfico, civilización, el final del desierto. Rodrigo se limpió lo mejor que pudo con el agua que le quedaba, se cambió la camisa por una menos sucia que traía en la mochila y caminó hacia la gasolinera tratando de verse normal. Como alguien que pertenecía, como alguien que no acababa de cruzar el infierno. Necesitaba comida, necesitaba un teléfono para llamar a su primo en Phoenix, necesitaba orientarse, pero más que nada necesitaba respuestas. ¿Quién era ese hombre del agua? ¿Quién puso las piedras blancas? ¿Por qué los agentes no lo veían? ¿Por qué las cámaras fallaban? ¿Por qué todo parecía arreglado? Entró al baño de la gasolinera y se miró en el espejo. El rostro que le devolvió la mirada era el de un extraño, demacrado, quemado por el sol, con barba de 3 días y ojos hundidos. Pero había algo más, algo en la mirada, una luz que no recordaba haber tenido antes. «¿Qué me está pasando?», susurró a su reflejo. Su reflejo no respondió. Pero cuando salió del baño, vio algo que le detuvo el corazón. Un hombre de traje gris estaba recargado contra una camioneta plateada, mirando directamente hacia él. No era policía ni migra. Era algo peor. Tenía ese aire de autoridad tranquila, de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin levantar la voz. Pelo engominado, lentes oscuros y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Rodrigo quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El hombre levantó una mano, un gesto casual. «Ven». Y Rodrigo fue. No porque quisiera, porque algo lo empujó, porque después de 3 días de milagros, de protección imposible, sentía que este encuentro también era parte de algo. «Rodrigo Villalobos», dijo el hombre en español perfecto sin acento. «Carpintero de San Cristóbal de las Casas, padre de Lupita y Sofía. Cruzaste hace 3 días por Altar, solo, sin coyote». No era pregunta, era confirmación. Rodrigo sintió cómo se le secaba la boca. «¿Quién es usted?» «Alguien que ha estado observando tu viaje», respondió el hombre quitándose los lentes. Sus ojos eran grises, fríos como el acero. «Alguien que está muy interesado en cómo lo lograste». «No sé de qué habla». «Claro que sabes», el hombre sonrió. «Pasaste frente a 2 patrullas. Caminaste bajo la cobertura de 3 drones. Fuiste captado por 4 cámaras de vigilancia y, sin embargo, aquí estás, libre. ¿Sabes cuántos migrantes logran eso? En un año. Tal vez 2 o 3. Tú lo hiciste en 3 días. Rodrigo tragó saliva, sintiendo la estampa del Sagrado Corazón arder contra su pecho, dentro del bolsillo de la camisa. «Tuve suerte». «No fue suerte», dijo el hombre, acercándose un paso. «Fue favor. Y ese tipo de favor tiene un precio». «¿Precio?» «Alguien te está cuidando, Rodrigo. Alguien movió las piezas para que pasaras. Pero nada en este mundo es gratis, ni siquiera los milagros. Especialmente los milagros». El hombre metió la mano al bolsillo del saco y sacó un sobre manila. Se lo extendió. «Dentro hay $3,000 en efectivo,
un teléfono con el número de tu primo ya marcado y la dirección de un lugar en Phoenix donde puedes quedarte hasta que te establezcas. Sin preguntas, sin condiciones, por ahora. Rodrigo miró el sobre sin tomarlo. ¿Por qué? Porque el que te protege quiere que llegues a Phoenix. Quiere que veas algo, que conozcas a alguien. Después de eso... Bueno, después de eso tú decides. Pero por ahora toma el sobre, llama a tu primo, continúa tu camino. ¿Y si no lo tomo? El hombre volvió a ponerse los lentes, ocultando esos ojos grises. Entonces el favor se acaba, y la migra que está desayunando allá adentro, señaló hacia la tienda, recibirá una llamada anónima sobre un indocumentado sospechoso afuera del baño. Tú decides. Rodrigo sintió la rabia subir como bilis, pero también sintió el peso de la estampa en su pecho. El recuerdo del hombre del agua, las piedras blancas, la voz en el desierto que le dijo, «Levántate». Esto era parte de la prueba. Lo sabía. No entendía cómo ni por qué, pero lo sabía. Tomó el sobre. El hombre sonrió. Esta vez la sonrisa sí llegó a los ojos, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una apuesta. Sabía decisión. En Phoenix, busca la carpintería San José. Ahí trabaja tu primo. Y ahí conocerás a Elías. Él te dirá lo que sigue. ¿Quién es Elías? Alguien como tú. Alguien que fue cubierto. Y que ahora paga su deuda. El hombre subió a su camioneta, encendió el motor y se fue sin mirar atrás. Rodrigo se quedó ahí parado, con el sobre en las manos, sintiéndose como Judas contando las 30 monedas. Abrió el sobre, los billetes estaban ahí, el teléfono, una dirección escrita en una tarjeta y abajo de todo otra estampa del Sagrado Corazón. Esta era distinta. En el reverso decía: «El favor tiene un propósito. No tengas miedo». Rodrigo miró al cielo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las nubes de rojo sangre, y por primera vez desde que cruzó, tuvo miedo de verdad. No del desierto, no de la migra, sino de lo que vendría después. Porque los milagros, lo estaba aprendiendo, no son regalos gratuitos, son inversiones. Y alguien, en algún lugar, esperaba retorno. Guardó el sobre, salió de la gasolinera y comenzó a caminar hacia la parada de autobús que vio a 2 cuadras. Detrás de él, sin que lo notara, un hombre con camisa de franela azul y botas de casquillo lo observaba desde el techo de la tienda. Sus ojos de miel brillaban con algo que podría ser tristeza, o compasión, o las dos cosas. Y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Parte 4 de 12. El autobús Greyhound a Phoenix olía a detergente barato y sueños desgastados. Rodrigo compró el boleto en efectivo, usando 2 de los billetes de 100 que venían en el sobre. La cajera ni siquiera lo miró a los ojos. Le dio su ticket, mascó chicle y gritó: «¡El siguiente!». Antes de que él terminara de recoger el cambio, se sentó hasta atrás junto a la ventana, abrazando la mochila contra el pecho como si fuera un salvavidas. El autobús iba medio lleno, una señora con 3 niños que no dejaban de llorar, 2 hombres que parecían trabajadores de rancho, una pareja de ancianos que dormía abrazada. Nadie le prestó atención, y eso le pareció bien. Ser invisible era lo que había pedido al cruzar el desierto. Ahora lo era, aunque no sabía si eso seguía siendo un regalo o una maldición. Sacó el teléfono que venía en el sobre. Era un Nokia viejo, de los que solo servían para llamadas. Tenía un solo número guardado: Primo Chuy. Rodrigo dudó. Hacía 4 meses que no hablaba con Jesús, su primo. La última vez fue desde Tapachula, cuando le dijo que iba a intentar cruzar. Chuy le había dicho que era una locura hacerlo solo, que esperara, que juntara más dinero para un coyote de confianza. Pero Rodrigo no tuvo paciencia.
Las niñas necesitaban comer hoy, no en 6 meses. Presionó el botón de llamada. Sonó 3 veces. ¿Bueno? La voz de Chuy sonaba cansada, con el ruido de máquinas de fondo. Chuy, soy yo. Rodrigo. Silencio. Luego un grito ahogado. Rodrigo, ¿dónde estás? Llevo días esperando que me llamaras. Pensé que te habían agarrado, o peor. Estoy bien, primo. Voy en camión hacia Phoenix. Llego como en... Miró el reloj del conductor. 3 horas. 3 horas. ¿Ya cruzaste? ¿Cómo? No manches, carnal. ¿Cómo le hiciste sin coyote? Rodrigo miró por la ventana. El desierto se extendía infinito, color canela, salpicado de cactus y espinas. Tuve ayuda. ¿Ayuda? ¿De quién? No sé cómo explicarlo. Después te cuento. Oye, ¿conoces una carpintería que se llama San José? Otro silencio, este más pesado. ¿San José? ¿Quién te habló de ese lugar? Alguien que me encontró. Me dijeron que ahí trabajas y que ahí voy a conocer a alguien llamado Elías. ¿Rodrigo? La voz de Chuy bajó hasta convertirse en susurro. ¿Cómo sabes de Elías? No sé nada de él. Solo sé que tengo que conocerlo. ¿Quién es? Chuy respiró hondo. El ruido de las máquinas se detuvo. Debía haberse alejado del taller. Es el dueño de la carpintería. Llegó aquí hace como 2 años. Nadie sabe de dónde. Contrató a puros migrantes recién llegados. Paga bien, no hace preguntas y... dudó. Dicen que él también fue cubierto. ¿Cubierto? Así le dicen. Cuando alguien cruza y le pasan cosas raras, protección que no tiene sentido, milagros chiquitos. Tú sabes. La gente no lo dice en voz alta porque suena a locura, pero todos lo piensan. Elías fue uno de esos, y ahora ayuda a otros como él. ¿Pero ayuda cómo? ¿Por qué? Eso nunca lo dice. Solo sé que cuando llegas ahí, te mira a los ojos y te pregunta, ¿estás listo para pagar tu favor? Si dices que sí, te queda. Si dices que no, te da dinero para el camión y te desea suerte. Nadie lo obliga, pero los que se quedan, volvió a bajar la voz. Dicen que después sus vidas cambian, para bien, pero también para siempre. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tú trabajas ahí, Chuy? ¿Tú fuiste cubierto? Silencio largo. Demasiado largo. Sí, dijo finalmente su primo. Crucé hace 3 años por Mexicali. Iba con un grupo. Nos agarró la migra a todos, menos a mí. El agente me vio directo, Rodrigo, directo a los ojos, y luego simplemente volteó para otro lado, como si yo no existiera, como si fuera invisible, igual que a mí, igual que a ti. Y desde entonces supe que algo me debía. No sabía qué ni a quién, hasta que conocí a Elías, y él me lo explicó. ¿Qué te explicó? Que cuando Dios te cubre, no es gratis. Te está salvando para algo, para alguien, y ese alguien te va a necesitar. A veces es tu familia, a veces es un extraño, pero siempre, siempre es más grande que tú. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el vaivén del autobús, el calor de la mochila contra su pecho, el peso de la estampa en su bolsillo. ¿Y si no quiero? ¿Y si solo quiero trabajar, juntar dinero y traer a mis hijas? Entonces el favor se acaba, carnal, y lo que venga después, ya no estás protegido. Elías dice que el favor es como una luz. Mientras caminas dentro de ella, nada te toca, pero si te sales, regresas a la oscuridad. Y la oscuridad aquí es cabrona. Rodrigo abrió los ojos. Por la ventana vio un letrero. Phoenix, 45 miles, 45 millas, menos de 1 hora. Chuy, tengo miedo. Lo sé, primo. Yo también tuve miedo. Pero te voy a decir lo que Elías me dijo a mí. El miedo es la prueba de que todavía estás vivo. Y estar vivo, después de lo que pasaste, ya es un milagro.
Ahora solo falta que descubras para qué te dejaron vivir. Rodrigo asintió, aunque su primo no podía verlo. ¿Me vas a recoger en la terminal? Ahí voy a estar, con Elías. Él quiere conocerte hoy mismo. ¿Hoy? El favor no espera, Rodrigo. Alguien ya te necesita. Y creo que por eso te apuraron tanto, por eso te protegieron, porque no había tiempo. La llamada terminó. Rodrigo guardó el teléfono y miró sus manos. Manos de carpintero. Manos que sabían construir, arreglar, crear. Manos que habían sostenido a sus hijas cuando nacieron, que habían enterrado a sus padres, que habían cruzado un desierto imposible. ¿Para qué? El autobús seguía avanzando. El sol comenzaba a bajar. Y Fénix aparecía en el horizonte como una constelación de luces que prometían esperanza y exigían sacrificio. Rodrigo cerró los ojos y rezó de nuevo, no con palabras, solo con una rendición silenciosa, un sí que no alcanzaba a entender, pero que pronunciaba de todos modos. Porque ya no se trataba de él, nunca se trató de él, y algo dentro de su pecho, donde la estampa descansaba caliente contra su piel, lo sabía. Cuando el autobús entró a la terminal, el sol ya se había ocultado, pero las luces de Fénix brillaban como promesas o como advertencias. Rodrigo tomó su mochila y bajó, listo para conocer a Elías, listo para descubrir qué significaba ser cubierto. Y listo, aunque no lo supiera todavía, para pagar un favor que cambiaría más vidas de las que podía imaginar. La carpintería San José no parecía gran cosa desde afuera. Era un edificio bajo de bloc gris, con un letrero de madera tallada que colgaba sobre la puerta principal. El letrero mostraba las palabras Carpintería San José, en letras quemadas a mano, y debajo, más pequeño, donde las manos construyen con propósito. Alrededor del taller había montones de madera cortada, aserrín que olía a pino y cedro, y el ruido constante de sierras eléctricas y martillos. Chuy esperaba en la entrada, recargado contra un poste, fumando un cigarro que apagó en cuanto vio bajar a Rodrigo del Uber que compartieron desde la terminal. Se abrazaron largo, fuerte, golpeándose la espalda como hacen los hombres que se quieren, pero no lo dicen. «Te ves hecho mierda, primo», dijo Chuy, con una sonrisa que no llegaba a disimular la preocupación en sus ojos. «Me siento hecho mierda», respondió Rodrigo, intentando sonreír también. Chuy era más bajo que él, más fornido, con la piel más oscura por años trabajando bajo el sol. Tenía 35 años, pero aparentaba más. El norte envejece rápido a los que llegan sin papeles. ¿Listo para conocer a Elías? No sé si alguien puede estar listo para esto. Chuy asintió con gravedad. Nadie lo está, pero de todos modos sucede. Entraron al taller. El olor a madera fresca golpeó a Rodrigo como un puñetazo de nostalgia. Olía exactamente igual que el taller de su papá en San Cristóbal, igual que las tardes de su infancia, cuando lo único que importaba era aprender a cortar derecho, a lijar sin dejar astillas, a respetar la madera porque la madera tenía memoria. Había 5 hombres trabajando, todos morenos, todos con las manos callosas y las miradas de quien ha cruzado. 2 lijaban una mesa larga de comedor, otro ensamblaba una cuna, otro más tallaba algo en un banco, y el último, el más joven, no más de 20 años, barría el aserrín con una escoba vieja. Todos voltearon cuando entraron, y todos, sin excepción, asintieron hacia Rodrigo con una mezcla de reconocimiento y compasión, como si supieran, como si pudieran ver la marca invisible que traía en la frente. Cubierto. Al fondo del taller, detrás de una mesa de trabajo llena de planos y herramientas, estaba Elías. No era lo que Rodrigo esperaba. Esperaba a alguien grande, imponente, con el carisma de un líder o la severidad de un sacerdote. Pero Elías era pequeño, flaco,
con lentes redondos que le agrandaban los ojos y una barba rala salpicada de canas. Vestía una camisa de trabajo café manchada de aceite y aserrín. Parecía un maestro rural o un abuelo cansado. Pero cuando levantó la vista y miró a Rodrigo, todo cambió. Sus ojos eran negros, profundos, y en ellos había algo que Rodrigo había visto solo una vez antes, en los ojos del hombre del agua en el desierto. Conocimiento, propósito, una tristeza antigua mezclada con esperanza obstinada. Elías dejó el lápiz que sostenía, se quitó los lentes y caminó hacia Rodrigo. No extendió la mano, simplemente lo miró, estudiándolo, leyéndolo. Rodrigo Villalobos, dijo. Su voz era suave pero llevaba peso. El carpintero de San Cristóbal, el que cruzó en 3 días, el que vio las piedras blancas. ¿Cómo sabe? Porque yo también las vi, interrumpió Elías. Hace 2 años, cuando crucé por Nogales huyendo de un cartel que mató a mi hijo por no pagar piso. Las mismas piedras, el mismo camino y el mismo hombre del agua. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. Chuy le puso una mano en el hombro sosteniéndolo. ¿Usted lo vio? Al hombre de la camisa azul. Elías sonrió. Era una sonrisa triste, antigua, como de alguien que ha visto demasiado. No usaba camisa azul cuando yo lo vi. Usaba un sombrero de palma y cargaba un morral de yute. Pero era el mismo. Los ojos de miel, la canción, la cubeta de agua donde no debería haber agua. ¿Quién es? No lo sé. Y tampoco importa. Lo que importa es lo que representa. Es el mensajero, el que marca el camino, el que te dice, todavía no es tu tiempo, todavía tienes algo que hacer. Rodrigo se sentó en una banca de madera, las piernas rendidas. Chuy trajo agua en un vaso de plástico y él bebió despacio, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y el hombre del traje gris? Preguntó finalmente. ¿También lo vio? Elías asintió, volviéndose más serio. Ese sí es peligroso. Ese no es mensajero, es cobrador. Se asegura de que el favor se pague, de que no huyas, de que entiendas que lo que recibiste tiene un costo. ¿Quién lo manda? No lo sé. Tal vez nadie. Tal vez él es parte del trato. Luz y oscuridad, ¿entiendes? No puedes tener una sin la otra. Fuiste cubierto por algo bueno, pero eso atrae la atención de algo más, algo que quiere asegurarse de que no desperdicies el favor. O peor. ¿Peor? Elías se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Que lo uses mal, que creas que es para ti y no para lo que realmente es, un instrumento. Fuiste salvado, Rodrigo, no porque seas especial, sino porque alguien más te necesita. Y ese alguien no puede esperar. ¿Quién? Eso lo descubrirás pronto, siempre se descubre pronto. El favor no tiene paciencia. Rodrigo miró alrededor. Los otros 5 hombres seguían trabajando, pero escuchaban. Todos habían pasado por esto. Todos cargaban la misma marca. ¿Y si digo que no? ¿Y si solo quiero trabajar, ganar mi dinero, traer a mis hijas y vivir tranquilo? Elías lo miró con compasión. Entonces la luz se apaga, y lo que venga después, ya no estarás protegido. La migra te encontrará. O los accidentes empezarán, o algo peor. No es amenaza, es simplemente cómo funciona. El favor es préstamo, no regalo, y los préstamos se pagan o se cobran. Eso no es justo. No, admitió Elías, no lo es. Pero tampoco era justo que pasaras invisible frente a 2 patrullas, que las cámaras fallaran, que la gente borrara tu video, que encontraras agua donde no debería haber agua. ¿O sí? Rodrigo no respondió. No podía. Elías se puso de pie y le extendió una mano. Trabaja aquí mientras decides. Te pagaré bien. Tienes un lugar donde quedarte. Señaló hacia una puerta al fondo. Allá atrás hay 2 cuartos. Uno es tuyo. Piensa. Reza.
Llama a tus hijas, y cuando estés listo, dímelo. ¿Listo para qué? Para decir sí, porque ambos sabemos que vas a decir sí. Todos lo hacemos, no porque nos obliguen, sino porque después de ser salvados de la muerte, no puedes simplemente seguir como si nada. Algo dentro de ti cambió, y ya no puedes ignorarlo. Rodrigo tomó su mano. Era una mano pequeña, rugosa, fuerte, la mano de alguien que ha construido y destruido y reconstruido. ¿Cuándo sabré qué tengo que hacer? Elías sonrió de nuevo, esa sonrisa triste y sabia. Mañana en la tarde. Alguien va a llegar buscando ayuda y cuando lo veas, lo sabrás, porque vas a reconocer el miedo en sus ojos. El mismo miedo que tú traías hace 3 días. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que hicieron por ti. Cubrir a alguien más. Elías soltó su mano y regresó a la mesa de trabajo, dejando a Rodrigo parado ahí, en medio del taller, rodeado de aserrín y hombres que habían pasado por lo mismo. Chuy le puso una mano en el hombro. Bienvenido, primo. Ahora eres parte de algo más grande, y ya no hay vuelta atrás. Rodrigo asintió lentamente, y en su pecho, la estampa del Sagrado Corazón ardía como fuego sagrado. Rodrigo no durmió esa noche. El cuarto que Elías le dio era simple, una cama con colchón firme, una mesa de noche con una lámpara, un crucifijo de madera en la pared, y una ventana que daba al estacionamiento del taller. Limpio, digno, más de lo que había tenido en meses. Pero no podía dormir. Se quedó acostado mirando el techo, escuchando los sonidos de Phoenix, patrullas a lo lejos, el zumbido constante del tráfico en la I-10, ladridos de perros, el grito ocasional de alguien borracho, sonidos de ciudad. Tan diferentes al silencio denso del desierto, a ese silencio que te hace escuchar tu propio corazón, latiendo con miedo. Sacó el teléfono que le había dado el hombre del traje gris. Tenía otro número guardado que no había visto antes. Casa, Chiapas. Su casa. Presionó llamar antes de que el miedo lo detuviera. Sonó 4 veces, luego la voz de su hermana Claudia, adormilada, preocupada. ¿Bueno? Clau, soy yo. Grito ahogado. Llanto inmediato. Rodrigo, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Las niñas te han preguntado todos los días. Estoy bien, hermana, estoy en Phoenix. Ya crucé, ya estoy del otro lado. Claudia sollozaba. Rodrigo podía imaginarla en la sala de la casa, la misma casa donde crecieron, donde ahora ella cuidaba a Lupita y Sofía, mientras él intentaba construir un futuro en otro país. ¿Las niñas están despiertas? No, es medianoche aquí, están dormidas, pero mañana les digo, se van a poner tan felices. Diles que las amo, que pronto voy a mandarles dinero, que esto va a valer la pena. Rodrigo, la voz de Claudia se volvió seria. ¿De verdad estás bien? Suenas diferente. Rodrigo cerró los ojos. Pasaron cosas, Clau, cosas que no sé cómo explicar, cosas que me hacen pensar que tal vez Dios sí existe. Silencio. Su hermana era devota. Iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario cada noche, le enseñaba a las niñas a persignarse antes de comer. Rodrigo siempre había pensado que era costumbre, tradición, nada más, pero ahora, Dios siempre existió, hermano, solo que a veces no lo vemos hasta que estamos tan perdidos que no nos queda más opción que mirarlo. Creo que tienes razón. ¿Te cuidó en el camino? Sí. Me cuidó, y ahora creo que me está pidiendo algo a cambio. ¿Qué te pide? Que ayude a alguien más, como me ayudaron a mí. Claudia respiró hondo. Rodrigo la escuchó sollozar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas distintas, lágrimas de alivio, de gratitud. Entonces hazlo, Rodrigo. Hazlo porque si Dios te salvó para eso, es porque ese alguien lo necesita tanto como tú lo necesitaste.
Y porque tal vez así nuestras niñas crezcan con un papá que no solo trabaja, sino que vale la pena. Rodrigo se quebró. Lloró en silencio, apretando el teléfono contra el oído, sintiendo el amor de su hermana cruzar miles de kilómetros. Te amo, Chloe. Te amo, hermanito, cuídate y confía. Si llegaste hasta allá es porque todavía hay camino. Colgaron. Rodrigo guardó el teléfono, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y finalmente se durmió. Soñó con sus hijas, con Lupita enseñándole a Sofía a hacer una trenza, con las dos corriendo en un parque que no existía, pero que se sentía como hogar. Y al fondo, mirándolas desde una banca, estaba el hombre del agua, sonriendo, como si supiera que todo iba a estar bien. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con el sonido de las sierras eléctricas. Se vistió rápido, se lavó la cara con agua fría y salió al taller. Chuy ya estaba ahí, lijando una mesa junto a los otros. Elías supervisaba un corte complicado que hacía el más joven, el de 20 años, corrigiéndolo con paciencia. «Buenos días», dijo Rodrigo. Todos voltearon. Elías asintió. «¿Dormiste? ¿Un poco? Bien, hoy vas a necesitar energía. Ponte a trabajar con Chuy. Tienen que terminar esa mesa para las 3. Un cliente viene a recogerla». Rodrigo asintió y tomó una lija. El trabajo era mecánico, rítmico, y le permitió pensar. Lijar era como rezar, movimientos repetidos, la mente en otra parte, las manos haciendo lo que sabían hacer. Trabajaron en silencio durante horas. A mediodía, Elías trajo tacos de un puesto cercano, carne asada, cilantro, cebolla, salsa verde. Comieron en el taller, sentados en bancos de madera, con tortillas de harina que sabían a hogar. «¿Qué hacías en Chiapas?», preguntó uno de los hombres, un señor mayor con cicatriz en la mejilla. «Carpintería también, muebles a la medida, puertas, ventanas, lo que saliera». «¿Por qué te viniste?». Rodrigo dudó. Luego decidió ser honesto. «Porque no alcanzaba. Porque mis hijas comían frijoles con tortilla todos los días y yo no podía darles más. Porque un día Lupita, la mayor, me preguntó si podía comprarle zapatos nuevos para la escuela, y yo tuve que decirle que esperara al próximo mes. Y ella dijo, sí, papi, sin llorar, sin reclamar, y eso me mató más que cualquier cosa. Así que me vine, para que nunca más tengan que esperar». Los hombres asintieron. Todos conocían esa historia. Todos la habían vivido. Elías limpió sus manos con un trapo y miró el reloj. «Son las 2. Ya casi es hora». Rodrigo sintió un nudo en el estómago. «¿Hora de qué? De que llegue la persona que necesitas ayudar». Como invocado, el sonido de un motor se escuchó afuera. Una camioneta vieja se estacionó frente al taller. La puerta se abrió y bajó una mujer. Tendría unos 40 años, delgada, con el pelo recogido en una cola, traía jeans sucios y una sudadera raída, y en sus brazos, envuelto en una cobija azul, un bebé. Se acercó a la puerta del taller, dudando, con los ojos rojos de haber llorado mucho. Elías salió a recibirla. Habló con ella en voz baja. Rodrigo no escuchó la conversación, pero vio cómo la mujer se quebraba, cómo Elías la sostenía del hombro, cómo asentía con gravedad. Luego Elías volteó hacia el taller y llamó. «Rodrigo, ven». Rodrigo dejó la lija y salió. La mujer lo miró con ojos desesperados, y en ese momento lo supo, lo reconoció. El mismo miedo que él había tenido 3 días atrás en el desierto. Elías hizo las presentaciones. «Rodrigo, ella es Marta». Cruzó hace 2 semanas desde Oaxaca con su bebé. Su esposo murió en el camino, un accidente. Ella llegó sola. Ha estado escondiéndose en un refugio, pero hoy recibió aviso de que van a hacer una redada. Necesita salir de Phoenix.
Necesita llegar a Colorado, donde tiene una prima que puede ayudarla. Pero no tiene dinero, no tiene papeles y no tiene cómo viajar sin que la agarren. Rodrigo miró a Marta, luego al bebé. No tendría más de 6 meses. Dormía tranquilo, ajeno al peligro. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. Elías sonrió. Esa sonrisa triste. Que la cubras, como te cubrieron a ti. Y en ese momento, Rodrigo entendió. El favor no era solo para él, era una cadena, una red de protección que se extendía de persona a persona, de milagro a milagro. Y él acababa de convertirse en el siguiente eslabón. Rodrigo miró a Marta y algo dentro de él se rompió. No era lástima, era reconocimiento, como verse en un espejo del pasado reciente. Los mismos ojos hundidos por el miedo, las mismas manos temblorosas, la misma desesperación silenciosa de quien ha perdido todo excepto la obligación de seguir adelante. ¿Cómo se llama?, preguntó Rodrigo señalando al bebé. Mateo, respondió Marta con voz quebrada. Se llama Mateo. Tiene 7 meses y es lo único que me queda de mi esposo. Rodrigo asintió despacio. Miró a Elías. ¿Qué tengo que hacer? Elías lo condujo de regreso al taller, con Marta siguiéndolos. Los otros hombres dejaron de trabajar. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos habían estado en este momento. Elías desplegó un mapa de Arizona en la mesa de trabajo. Señaló Phoenix con el dedo. Estamos aquí. Colorado Springs está a 1.200 kilómetros, aproximadamente 18 horas en carretera. Pero Marta no puede tomar un autobús público. La están buscando. Migración tiene su nombre y descripción. Si pone un pie en una terminal Greyhound, la agarran. Entonces va en carro, contigo. Rodrigo sintió cómo se le secaba la boca. Yo no tengo carro, ni licencia, ni... Yo tengo el carro, interrumpió Chuy acercándose. Mi Honda Civic. No es gran cosa, pero funciona. Y tiene placas de Arizona en regla. ¿Y la licencia?, insistió Rodrigo. Si nos para la policía, no te van a parar, dijo Elías con esa certeza que helaba y reconfortaba al mismo tiempo. Porque vas cubierto, igual que cuando cruzaste. Igual que cuando pasaste frente a las patrullas, el favor todavía está activo, pero solo si lo usas para lo que fue dado. ¿Y si fallo? ¿Y si nos agarran? Elías lo miró directo a los ojos. Entonces el favor se acaba, para ambos. Pero si confías, si haces lo que se te pide sin dudar, llegarán. Lo sé porque yo lo he visto. 15 veces en 2 años, 15 personas que he enviado. Y las 15 llegaron. Rodrigo volteó hacia Marta. Ella sostenía a Mateo contra su pecho, meciéndolo suavemente, aunque el bebé dormía profundo. Sus ojos estaban fijos en Rodrigo, no con esperanza, con algo más desesperado, con súplica muda. ¿Cuándo tenemos que salir? Hoy, ahora. En 1 hora llega el turno de tarde de la patrulla fronteriza. Revisan más. Pero si salen ahora, en este momento, el camino está más despejado. Chuy le lanzó las llaves del Honda. Está afuera, tanque lleno. Hay agua y comida en el asiento de atrás. ¿Y esto? Le entregó un sobre. $300 en efectivo, para gasolina y comida, y un rosario de mi mamá. Lo traje cuando crucé. Me ha cuidado desde entonces. Rodrigo tomó el rosario. Las cuentas eran de madera gastada, oscurecidas por años de uso y sudor y oraciones. No sé manejar bien, admitió Rodrigo. Aprendí con mi papá cuando tenía 17, pero solo manejé camionetas viejas en terracería, nunca en autopista, nunca de noche, y hace años que no... Vas a manejar bien, interrumpió Elías, porque no vas a manejar solo, él va contigo. No dijo quién era él. No hacía falta. Elías puso una mano sobre el hombro de Rodrigo. Su toque era firme,
Paternal. Cuando salgas de Phoenix, toma la I-17 norte hasta Flagstaff. Ahí cambias a la I-40 este hasta llegar a Albuquerque. En Albuquerque tomas la I-25 norte directo a Colorado Springs. Son 4 autopistas. Fácil. No te salgas del camino. No pares más que para gasolina. No hables con nadie. Si alguien te pregunta algo, eres ciudadano americano, llevando a tu prima y su bebé a visitar familia. Entendido. Pero mi inglés es... No vas a necesitarlo, porque no te van a parar. Confía. Rodrigo asintió, sintiendo cómo el miedo y la adrenalina se mezclaban en su estómago. Elías se volvió hacia Marta. ¿Tienes la dirección de tu prima? Marta asintió, sacando un papel arrugado del bolsillo de su sudadera. Elías lo revisó, asintió y se lo devolvió. Cuando llegues, no le cuentes todo. Solo dile que alguien te ayudó, que hay gente buena todavía y que cuando puedas ayudes a alguien más. Así funciona. Así sobrevivimos. Marta tenía lágrimas rodando por las mejillas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué arriesgan tanto por gente que ni conocen? Elías sonrió, y por primera vez Rodrigo vio algo más que tristeza en esa sonrisa. Vio paz. Porque alguien lo hizo por nosotros, y porque cuando Dios te salva de la muerte, no puedes guardar ese regalo para ti solo. Tienes que pasarlo. Como una antorcha, de mano en mano, hasta que la luz llegue a todos los que caminan en la oscuridad. 10 minutos después, Rodrigo estaba al volante del Honda Civic azul de Chuy. Marta iba en el asiento del copiloto con Mateo dormido en sus brazos. No tenían silla para bebé, no tenían documentos, no tenían nada excepto fe y un tanque lleno de gasolina. Chuy se asomó por la ventana. Maneja tranquilo. No te pases de velocidad. Usa las direccionales. Respeta las señales. Y si sientes miedo... ¿Qué hago? Reza. Y recuerda que no estás solo. Rodrigo encendió el motor. El Honda tosió, pero arrancó firme. Miró por el espejo retrovisor y vio a Elías y los otros 5 hombres parados frente al taller, observándolo. Todos tenían las manos levantadas, no saludando, bendiciendo. Salió del estacionamiento y tomó la calle hacia la autopista. Phoenix brillaba bajo el sol de la tarde. La ciudad se extendía interminable, con sus centros comerciales, sus gasolineras, sus patrullas que pasaban cada 2 minutos. Rodrigo apretó el volante con fuerza, tratando de controlar el temblor de sus manos. Marta no hablaba. Solo miraba por la ventana, acariciando la cabeza de Mateo. Llegaron a la entrada de la I-17. Rodrigo respiró hondo y tomó la rampa de acceso. El Honda se incorporó al tráfico. Camiones, camionetas, patrullas de la policía estatal. Todo pasaba a su alrededor como un río de metal y peligro, y entonces, justo cuando el pánico comenzaba a trepar por su garganta, escuchó la misma voz del desierto, firme, calmada. Acelera a 65 millas, mantente en el carril derecho, y no tengas miedo, yo voy en el asiento de atrás. Rodrigo volteó instintivamente hacia el asiento trasero, vacío. Pero no se sentía vacío, se sentía ocupado, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien acaba de estar ahí. Calor, presencia. Algo que no ves, pero que respira a tu lado. Rodrigo aceleró a 65 millas, se mantuvo en el carril derecho y comenzó a manejar. Marta finalmente habló con voz temblorosa. ¿Tú crees que vamos a lograrlo? Rodrigo miró el camino adelante. La autopista se extendía recta, limpia, infinita. Sí, respondió, y por primera vez en días lo creyó de verdad. Vamos a lograrlo. Porque ya no se trataba de suerte, se trataba de obediencia. Y algo más grande que ellos dos había decidido que este viaje tenía que completarse. 2 horas después, pasaron un retén de migración en Black Canyon City. La patrulla revisaba cada carro.
perros rastreadores, agentes con linternas. Rodrigo sintió el sudor frío bajar por su espalda. Marta apretó a Mateo contra su pecho, los ojos cerrados, los labios moviéndose en oración silenciosa. El agente se acercó a su ventana. Rodrigo la bajó, preparándose para lo peor. El agente lo miró, directo a los ojos, 5 segundos completos, y luego dijo: «Siga adelante, sin preguntas, sin revisar, sin nada». Rodrigo aceleró, pasando el retén, sintiendo cómo las piernas le temblaban tanto que apenas podía mantener el pie en el acelerador. Marta abrió los ojos, incrédula. «¿Qué pasó?» «Nos cubrió», respondió Rodrigo simplemente, «como me cubrió a mí en el desierto». Y siguieron manejando hacia el norte, hacia Colorado, hacia la salvación. Mientras atrás, en el retén, el agente se quedaba parado junto a su patrulla, sin entender por qué había dejado pasar ese Honda azul sin revisarlo, sin entender la calidez extraña en su pecho, ni la voz que le había susurrado: «Déjalos ir, hoy no son tuyos». La noche cayó sobre Nuevo México como una manta negra tachonada de estrellas. Rodrigo había manejado durante 7 horas sin parar, excepto por 2 cargas de gasolina rápidas donde pagó en efectivo y evitó mirar a los ojos a los despachadores. El Honda tragaba millas con un ronroneo constante. Marta dormitaba en el asiento del copiloto, exhausta, con Mateo acurrucado contra ella. El bebé se había despertado 2 veces para comer y Marta lo amamantó en silencio mientras Rodrigo mantenía la vista fija en el camino. No hablaban mucho, no hacía falta. Compartían algo más profundo que las palabras, el miedo transformado en confianza, el peligro convertido en propósito. Eran casi las 11 de la noche cuando pasaron Albuquerque. Las luces de la ciudad brillaban a la distancia como un espejismo urbano. Rodrigo quería parar, estirar las piernas, comer algo caliente, pero la voz, esa voz que ahora reconocía sin cuestionarla, le había dicho que no se detuviera hasta cruzar la frontera de Colorado. Así que siguió. La I-25 Norte era una serpiente de asfalto que subía gradualmente hacia las montañas. El aire se volvió más frío. Rodrigo subió la calefacción del carro. Afuera, el paisaje era invisible excepto por las siluetas oscuras de colinas y mesas recortadas contra el cielo estrellado. Marta despertó cuando faltaban 2 horas para llegar a Colorado Springs. «¿Cómo vas?», preguntó con voz ronca. «Cansado, pero bien. ¿Quieres que maneje yo un rato? ¿Sabes manejar?». «Mi esposo me enseñó. En Oaxaca teníamos una camioneta vieja. Yo la manejaba cuando íbamos al mercado». Rodrigo consideró la oferta. Tenía los ojos ardiendo, los hombros tensos como cuerdas de guitarra, pero algo dentro de él, la misma voz, o tal vez solo instinto, le dijo que no. «Mejor no, ya casi llegamos, y siento que tengo que ser yo quien maneje. ¿Tiene sentido?». Marta asintió. «Sí, tiene sentido. Esto no es coincidencia. Nada de esto lo es». Rodrigo la miró de reojo. «¿Qué pasó en el camino? ¿Con tu esposo?». Marta cerró los ojos, respiró hondo. Cuando volvió a abrirlos, las lágrimas brillaban pero no caían. «Nos unimos a un grupo en Veracruz, 20 personas. El coyote dijo que era ruta segura, que nos cruzaría en 5 días, pero nos mintió. Nos subió a un tráiler en Sonora, nos encerró. Éramos 20 personas en un contenedor de metal, sin ventanas, sin agua suficiente. Hacía un calor. Se quebró. Mi esposo me dio su agua, toda. Dijo que yo tenía que vivir por Mateo, que él aguantaba, pero no aguantó. Murió en mis brazos, y yo no pude hacer nada». Rodrigo sintió cómo se le cerraba la garganta. «¿Cómo saliste?». El tráiler se detuvo en una gasolinera. El conductor se bajó, y alguien abrió la puerta desde afuera, un hombre. Nunca vi su cara porque estaba oscuro, pero escuché su voz. Dijo:
corre, toma a tu hijo y corre, no mires atrás. Y corrí. Dejé a mi esposo ahí, lo dejé con los otros, y corrí como cobarde. No eres cobarde, dijo Rodrigo con firmeza. Eres madre, y las madres hacen lo que sea necesario para salvar a sus hijos. Marta sollozó en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ese hombre que abrió la puerta, ¿crees que fue...? Sí, respondió Rodrigo sin dudar. Fue el mismo que me dio agua en el desierto, el mismo que marca los caminos. No sé quién es, pero sé que está de nuestro lado. ¿Crees que era un ángel? Rodrigo pensó en eso, en los ojos de miel, en la canción, en la imposibilidad de todo. No lo sé, pero creo que cuando Dios quiere salvarte, no siempre manda ángeles con alas. A veces manda carpinteros con botas viejas, o camioneros que abren puertas, o primos que prestan sus carros. No importa cómo se vea, importa que llegue a tiempo. Marta asintió acariciando la cabeza de Mateo. ¿Y ahora qué? Cuando lleguemos a Colorado, ¿qué se supone que haga? ¿Cómo le pago a Dios por esto? Haciendo lo mismo que yo voy a hacer. Esperar a que alguien más te necesite y cuando llegue ese momento estar lista, cubrirlo, como nos cubrieron. ¿Y si tengo miedo? Vas a tener miedo, todos lo tenemos. Pero el miedo ya no manda, el favor manda, y el favor no falla. Siguieron en silencio durante otra hora. A la 1 de la madrugada cruzaron la frontera de Colorado. No hubo fanfarria. No hubo señal dramática. Solo un letrero verde en la autopista. Welcome to Colorful Colorado. Pero Rodrigo sintió algo. Un alivio. Una liberación. Como si una cuerda invisible que había estado tensada desde Phoenix finalmente se aflojara. Marta también lo sintió. Ya casi, susurró. Ya casi. Media hora después, las luces de Colorado Springs aparecieron en el horizonte. La ciudad dormía, envuelta en frío y silencio. Rodrigo siguió las indicaciones del papel arrugado que Marta le pasó. Salieron de la autopista, tomaron calles residenciales, pasaron casas con jardines ordenados y carros estacionados en los garajes. Era un mundo diferente, tranquilo, seguro, tan lejos del desierto que parecía otro planeta. Finalmente llegaron a la dirección, una casa pequeña de un solo piso, con luces encendidas en la sala. Alguien esperaba. Rodrigo estacionó el Honda frente a la entrada. Apagó el motor. El silencio fue absoluto. ¿Lista?, preguntó. Marta respiró hondo. Besó la frente de Mateo y asintió. Lista. Bajaron del carro. La puerta de la casa se abrió antes de que tocaran. Una mujer de unos 35 años salió corriendo, descalza, con una bata sobre el pijama. Tenía los mismos ojos que Marta, la misma nariz, la misma boca. ¡Marta!, gritó, y se abrazaron en la entrada, llorando las dos, apretándose como si quisieran fundirse en una sola persona. La prima, Lucía, supo Rodrigo después, tomó a Mateo en brazos, lo besó, y las tres entraron a la casa. Rodrigo se quedó parado junto al carro, sin saber qué hacer. Lucía volvió a salir, con Marta detrás. ¿Tú eres el que las trajo?, preguntó Lucía. Sí, señora. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Lucía se acercó y lo abrazó, fuerte, como abrazas a familia, no a extraños. Gracias, susurró contra su hombro. No sé quién eres ni por qué lo hiciste, pero gracias, le salvaste la vida. Rodrigo negó con la cabeza. No fui yo, fue... Lo sé, interrumpió Lucía separándose. Marta me contó en el teléfono. Lo sé, pero igual gracias por decir que sí, porque podías haber dicho que no. Rodrigo sonrió, cansado hasta los huesos. No, no podía. Lucía le ofreció quedarse a dormir, comer, descansar. Pero Rodrigo rechazó la oferta. Tenía que regresar, tenía trabajo en Phoenix,
Tenía que devolver el carro de Chuy, y más que nada, tenía que regresar con Elías y reportar que el favor se había pagado, que la cadena continuaba. Se despidió de Marta en la entrada. Ella sostenía a Mateo, que finalmente dormía profundo, ajeno a todo. «No sé cómo agradecerte», dijo Marta. «No me agradezcas a mí, agradécele a él, y cuando puedas, ayuda a alguien más, así es como funciona». Marta asintió, las lágrimas cayendo de nuevo. «¿Volveremos a vernos?» «No lo sé, pero no importa, porque ahora somos familia. Todos los que fuimos cubiertos somos familia, y eso no se rompe, ni con distancia ni con tiempo». Rodrigo subió al Honda, encendió el motor y comenzó el viaje de regreso. Eran las 2 de la madrugada. Tenía 18 horas de manejo por delante, sin dormir, sin descanso real. Pero no sentía cansancio, sentía algo más grande, algo que brillaba dentro de su pecho como brasa que no se apaga. Propósito. Y mientras manejaba de regreso hacia Phoenix, con la carretera vacía adelante y el cielo lleno de estrellas arriba, Rodrigo supo, con una certeza que no necesitaba explicación, que este era solo el principio, que el favor seguía activo y que pronto, muy pronto, alguien más lo necesitaría y él estaría listo, porque ya no caminaba solo, nunca más. Rodrigo llegó a Phoenix 30 horas después de haber salido. Manejó toda la noche, todo el día siguiente y parte de la segunda noche. Se detuvo solo 3 veces, para gasolina, para usar el baño y para comprar un café en una gasolinera de Albuquerque que le supo a cartón, pero lo mantuvo despierto. En algún momento durante el trayecto, su cuerpo dejó de sentirse suyo. Era como si manejara en piloto automático, las manos girando el volante, los ojos mirando el camino, pero su mente flotando en otra parte. Pensó en sus hijas, en cómo Lupita se reía cuando él le hacía cosquillas, en cómo Sofía lo esperaba en la puerta cada tarde cuando regresaba del taller, en la promesa que les había hecho de traerlas pronto. Pensó en Marta y Mateo, en la vida que acababa de salvar sin siquiera entender cómo, y pensó en el hombre del agua, en las piedras blancas, en la voz que lo había guiado a través del desierto y ahora a través de autopistas imposibles. Cuando finalmente llegó a la carpintería San José, eran las 3 de la madrugada. El taller estaba cerrado, las luces apagadas. Pero había una luz encendida en la oficina del fondo. Rodrigo estacionó el Honda, apagó el motor y se quedó sentado un momento, sintiendo cómo el silencio lo envolvía. Había completado su primera misión, su primer pago del favor, y seguía vivo. Bajó del carro, caminó hacia la puerta del taller y tocó suavemente. La puerta se abrió de inmediato. Elías estaba ahí, como si hubiera estado esperándolo. Tenía puesta la misma ropa de trabajo, los mismos lentes redondos, la misma expresión serena que nunca cambiaba. «Llegaron», dijo. No era pregunta, era confirmación. «Sí, llegaron bien. Marta está con su prima. Mateo está sano. Todo salió bien». Elías sonrió y le puso una mano en el hombro. «Lo sé. Lo supe cuando pasaste el segundo retén en Nuevo México. Lo supe porque la luz no se apagó. Entra. Tienes que comer y dormir». Rodrigo entró al taller. Chuy estaba ahí también, sentado en una banca, tomando café de un termo. Se puso de pie cuando vio a Rodrigo y lo abrazó fuerte. «Lo lograste, primo. Sabía que lo lograrías. No fui yo solo. Nunca es uno solo. Pero igual tuviste que decir que sí. Igual tuviste que manejar. Igual tuviste que confiar. Y eso cuenta». Elías le sirvió pozole de un caldo que había mantenido caliente en una olla eléctrica. Rodrigo comió despacio, saboreando cada cucharada. Era pozole rojo, con maíz cacahuacintle,
carne de puerco, chile guajillo. Sabía exactamente como el que su mamá hacía los domingos. Sabía ahogar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elías mientras Rodrigo comía. Cansado, pero también diferente, como si algo dentro de mí se hubiera acomodado, como si finalmente estuviera donde debo estar. Es porque ahora entiendes, dijo Elías. Entiendes que el favor no era para ti, era a través de ti, eres instrumento, canal, y cuando aceptas eso, cuando dejas de pelear y simplemente fluyes, la vida se vuelve más clara, más ligera, aunque también más exigente. ¿Qué quieres decir? Elías se quitó los lentes y los limpió con un trapo. Sin ellos, sus ojos se veían más viejos, más cansados. Que una vez que dices sí, el favor no para. No es una sola vez, es un estilo de vida. Cada semana, cada mes, alguien más va a llegar, alguien que necesita ser cubierto, y tú vas a tener que decidir una y otra vez si estás dispuesto a seguir pagando. Y si un día digo que no, entonces la luz se apaga y todo lo que te protegió desaparece. No es castigo, es simplemente el trato. Mientras cubres, estás cubierto. Cuando dejas de cubrir, dejas de estar cubierto. Rodrigo dejó la cuchara en el plato vacío. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Para algunos es un año. Para otros, toda la vida. Depende de lo que Dios necesite de ti, depende de cuántas personas tengan que ser salvadas a través de tus manos. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas? 2 años. Y todavía no termino. Tal vez nunca termine. Y está bien. Porque mi hijo murió, Rodrigo. Lo mataron. Y yo no pude salvarlo. Pero puedo salvar a otros hijos, a otras madres, a otros padres. Y cada vez que lo hago, siento que mi hijo no murió en vano. Que su muerte compró algo. No sé qué. Pero algo. Y eso me basta. Rodrigo sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Se limpió con el dorso de la mano. ¿Y mis hijas? ¿Cuándo las voy a traer? Pronto, cuando hayas pagado suficiente, cuando el favor esté saldado, o cuando ellas te necesiten más de lo que otros te necesitan. Lo que pase primero, pero te prometo esto, si sigues diciendo sí, Dios va a cuidar de tus hijas. Aunque no estés ahí, aunque no las veas, Él las va a cubrir como te cubrió a ti. ¿Cómo puedes estar seguro? Elías sonrió. Esa sonrisa triste y sabia que Rodrigo ya conocía. Porque es justo. Y aunque el mundo no sea justo, Dios sí lo es. Siempre. Rodrigo asintió. Se puso de pie, las piernas temblando de cansancio. Necesito dormir. Ve, tu cuarto sigue ahí. Mañana descansas. Pasado mañana vuelves al taller. Y cuando sea tiempo, te voy a decir. ¿Decirme qué? ¿Quién sigue? Rodrigo caminó hacia su cuarto, se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa y se durmió antes de que su cabeza tocara la almohada. Soñó con el desierto de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Caminaba junto a Marta, Mateo y una fila interminable de personas, todos siguiendo las piedras blancas, todos protegidos por una luz que no venía del sol, sino de algo más alto, y al frente de la fila, guiándolos, estaba el hombre del agua, sonriendo, esperando. Pasaron 3 semanas. Rodrigo trabajaba en el taller durante el día, lijando, cortando, ensamblando muebles que se vendían a familias de Phoenix. Aprendió a usar las herramientas eléctricas, aprendió a leer los planos que Elías dibujaba con precisión obsesiva. Aprendió los nombres de los otros 5 hombres y sus historias. Todos habían sido cubiertos. Todos pagaban su favor de diferentes maneras. Carlos, el de la cicatriz en la mejilla, cruzó hace 3 años desde Michoacán. Ahora ayudaba a familias migrantes a encontrar vivienda y trabajo. Memo, el más joven, había perdido a sus padres en el camino. Elías lo acogió como hijo. Ahora enseñaba inglés a otros migrantes en las noches. Don Lupe, el mayor, tenía 62 años.
Había cruzado 10 veces y deportado 9. La 10ª vez fue cubierto. Ahora coordinaba rutas seguras con otros carpinteros en ciudades del norte. Todos formaban parte de una red invisible, una iglesia sin templo, una familia sin apellido. Y Rodrigo era el más nuevo, el más reciente cubierto. Una tarde de jueves, mientras Rodrigo lijaba una mesa de comedor, Elías se acercó. «Mañana llega alguien», dijo simplemente. Rodrigo dejó de lijar. «¿Quién?» «Un hombre. Viene desde Guatemala. Tiene 12 años intentando cruzar. Lo han agarrado 6 veces. Lo han golpeado, robado, casi muerto. Pero sigue intentando porque tiene una hija con cáncer en Houston y los doctores dicen que le quedan 2 meses. ¿Y qué tengo que hacer? Llevarlo mañana en la noche. Houston está a 1080 millas, 16 horas. Lo vas a llevar directo al hospital donde está su hija. Y vas a asegurarte de que llegue a tiempo. ¿Solo yo? Chuy va contigo. Son 2. Por si algo pasa, por si uno se cansa. Pero van cubiertos, ambos. Porque esto no es solo un favor, es un rescate, una carrera contra el tiempo. Y Dios quiere que ese padre vea a su hija una última vez antes de que ella... Elías no terminó la frase. No hacía falta. Rodrigo sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como una manta de plomo. Pero también sintió algo más fuerte, certeza. «Vamos a llegar», dijo Rodrigo. «Lo sé», respondió Elías, «porque él va con ustedes». Y en ese momento, sin que nadie lo viera, sin que nadie excepto Rodrigo lo sintiera, una brisa cálida entró al taller aunque todas las puertas estaban cerradas, y olía a agua limpia, a desierto, a milagro. El hombre que llegó el viernes por la tarde se llamaba Esteban. Tenía 43 años, pero parecía de 60. El sol, el hambre y el sufrimiento habían tallado su rostro como madera seca. Cojeaba de la pierna izquierda. Se la había roto en un accidente durante su tercer intento de cruce y nunca sanó bien. Traía una mochila destrozada y en el bolsillo de su camisa, protegida con plástico, una foto de una niña de 8 años con pañuelo en la cabeza y sonrisa enorme, su hija, Daniela. Cuando Elías lo presentó, Esteban no pudo hablar, solo lloró. Lloró como lloran los hombres que han aguantado demasiado y finalmente encuentran un lugar donde pueden quebrarse sin que los juzguen. Rodrigo lo abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. El lenguaje del sufrimiento compartido es universal. Esa noche, mientras preparaban el viaje, Elías reunió a todos en el taller. Era algo que hacía cada vez que alguien salía en misión, una especie de bendición colectiva. Los 6 hombres formaron un círculo alrededor de Rodrigo, Chuy y Esteban. Elías habló con voz firme. «Hermanos, mañana estos 3 van a llevar a un padre con su hija. No es viaje fácil. 1080 millas. Retenes. Patrullas. Peligros que no podemos ver pero que existen. Y el tiempo no está de nuestro lado. Pero tampoco estamos solos. Nunca estamos solos». Puso una mano sobre la cabeza de Esteban. Dios escuchó el grito de este hombre. Lo escuchó cuando cruzó la primera vez y fracasó. Lo escuchó en la segunda, en la tercera, en la sexta, y ahora, en la hora más oscura, cuando su hija se apaga como vela que se consume. Dios dijo, «Basta, es tiempo», y por eso está aquí, por eso ustedes van a llevarlo. Porque el favor no falla, y el amor de un padre por su hija es más fuerte que cualquier frontera. Los otros hombres pusieron sus manos sobre los hombros de Rodrigo y Chuy, y todos rezaron, no con palabras bonitas, no con oraciones memorizadas, sino con ruegos simples, directos, desesperados, que lleguen, que los cubras, que ese padre vea a su niña. Cuando terminaron, Elías les entregó un sobre a Rodrigo, $500, para gasolina, comida y cualquier emergencia. Y esto
Sacó 3 estampas del Sagrado Corazón, una para cada uno. No las pierdan. Y cuando sientan miedo, mírenlas. Recuerden quién va con ustedes. Rodrigo tomó las estampas y las repartió. Esteban miró la suya con ojos brillantes, la besó y la guardó junto a la foto de Daniela. ¿Cuándo salimos?, preguntó Chuy. Ahora, a las 10 de la noche. El tráfico estará ligero y las patrullas cambian turno a las 11. Esa es su ventana. Subieron al Honda Civic. Esteban en el asiento trasero, Rodrigo al volante, Chuy de copiloto. El motor encendió con un ronroneo familiar. Ya era amigo, ya era aliado. Elías se asomó por la ventana de Rodrigo. Houston está al sureste. Tomas la I-10 todo el camino. No te desvíes, no pares más de lo necesario. Y si algo sale mal, ¿qué hacemos? Confías, nada más, solo confías. Y con eso, Rodrigo aceleró y salieron del estacionamiento. Phoenix brillaba bajo las luces naranjas de las calles. Patrullas pasaban cada 5 minutos. Helicópteros sobrevolaban la ciudad buscando quién sabe qué. Pero el Honda avanzaba invisible, protegido por algo más grande que el miedo. Tomaron la I-10 Este. La carretera se extendía oscura y recta, tragándose las millas como serpiente hambrienta. Esteban rompió el silencio una hora después. ¿Por qué hacen esto? Rodrigo miró por el espejo retrovisor. Porque alguien lo hizo por nosotros. ¿Y no tienen miedo de que los agarren, de que los deporten? Tenemos miedo, admitió Chuy. Todo el tiempo, pero el miedo ya no manda. El favor manda. No entiendo qué es eso, el favor. Rodrigo pensó en cómo explicarlo. En las piedras blancas, en el agua que no debía estar ahí, en el agente que borró su video, en el retén que los dejó pasar sin preguntas. El favor es cuando Dios decide que todavía no es tu tiempo, que todavía tienes algo que hacer. Y mientras haces eso, Él te protege. Te cubre, como un padre que cubre a su hijo con su cuerpo cuando hay peligro. Así, invisible pero real. Esteban lloró de nuevo en silencio. Rodrigo lo escuchaba respirar entrecortado en el asiento trasero. «Mi niña se está muriendo», susurró Esteban. «Leucemia. Los doctores dijeron que necesita trasplante de médula. Yo soy compatible, pero no tengo papeles. No puedo entrar legal. Y cada vez que intento cruzar, me agarran, me regresan. Y ella sigue esperando. Esperando a un papá que no puede llegar». «Vas a llegar», dijo Rodrigo con firmeza. «Esta vez sí, porque no estás solo. Ninguno de nosotros está solo». Manejaron en silencio durante horas. Pasaron Tucson sin problemas, luego Lordsburg, luego Las Cruces. Cada retén que veían en la distancia hacía que el estómago de Rodrigo se apretara. Pero cada vez, sin fallo, sucedía algo. Un agente miraba hacia otro lado justo cuando pasaban. Una cámara dejaba de grabar en ese momento exacto. Un perro rastreador se distraía. Una vez, en un retén cerca de El Paso, el agente se acercó a la ventana, miró directamente a Esteban en el asiento trasero y dijo: «Adelante». Así de simple, sin revisar, sin preguntar, como si no pudiera verlos, o como si algo le impidiera actuar. Rodrigo sintió escalofríos. No era suerte, era diseño, era protección activa, visible solo en sus efectos. A las 6 de la mañana cruzaron la frontera de Texas. El sol comenzaba a levantarse, pintando el cielo de rosa y naranja. Rodrigo sentía los ojos arder de cansancio, pero algo dentro de él, esa presencia en el asiento trasero que nunca nombraban pero todos sentían, lo mantenía despierto. Chuy tomó el volante en una gasolinera cerca de San Antonio. Rodrigo durmió 2 horas en el asiento del copiloto. Cuando despertó, estaban a 100 millas de Houston. Esteban no había dormido.
Miraba por la ventana con los ojos rojos, aferrándose a la foto de Daniela. —¿Cuánto falta? —preguntó con voz rota. —1 hora y media —respondió Chuy. —Vas a llegar, hermano. Vas a verla. Esteban cerró los ojos y movió los labios en oración silenciosa. Y entonces sucedió. Una llanta reventó. El Honda se sacudió violentamente. Chuy gritó, agarrando el volante con fuerza, frenando gradualmente hasta detener el carro en el acotamiento. Los tres bajaron. La llanta trasera izquierda estaba destrozada. Completamente inservible, Rodrigo sintió cómo el pánico le trepaba por la garganta. —¿Hay refacción? Chuy abrió la cajuela. La refacción estaba ahí, pero estaba ponchada también, vieja, olvidada. —No manches —susurró Chuy—, no puede ser. Esteban se dejó caer al suelo llorando. —No, no, no ahora. Estábamos tan cerca. Rodrigo miró alrededor. Estaban en medio de la nada. Campos vacíos, sin pueblo cercano, sin gasolinera. Y el teléfono de Elías solo tenía números locales de Phoenix. Era el fin. Después de 1000 millas, después de retenes milagrosos, después de todo, una llanta. Y entonces Rodrigo vio el carro. Una camioneta pick-up roja que se detenía detrás de ellos. Un hombre bajó, alto, con sombrero vaquero y botas de trabajo. Tendría unos 50 años. —¿Necesitan ayuda? —preguntó en inglés con acento tejano. Rodrigo respondió en su inglés quebrado. —Llanta, rota. No tenemos refacción buena. El hombre miró la llanta. Luego los miró a ellos. Y algo en sus ojos cambió, como si reconociera algo, como si supiera. —Síganme —dijo en español perfecto—. Vivo a 10 minutos. Tengo llantas de repuesto. Les regalo una. —No tenemos dinero para... —No pedí dinero —interrumpió el hombre—. Dije que se las regalo, síganme. Y sin esperar respuesta, subió a su camioneta y arrancó. Rodrigo, Chuy y Esteban se miraron, y sin decir nada, subieron al Honda y lo siguieron, manejando despacio con la llanta destrozada hasta la casa del hombre. 10 minutos después, la llanta estaba cambiada. El hombre se negó a aceptar pago. Solo preguntó, —¿Van a Houston? —Sí —respondió Rodrigo—. Al hospital infantil. Su hija está ahí. El hombre asintió, mirando a Esteban con compasión. —Van a llegar a tiempo. Confíen. Y luego, antes de irse, se acercó a Rodrigo y le susurró. —El hombre del agua te manda saludos. Y dice que sigas caminando, que el favor todavía no termina. Rodrigo sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Cómo sabe? Pero el hombre ya había subido a su camioneta y se alejaba por el camino de tierra, dejando una estela de polvo. Los tres se quedaron parados ahí, en silencio, procesando lo imposible. —Vámonos —dijo finalmente Chuy—. Ya casi llegamos. Subieron de nuevo al Honda, y 1 hora después entraron a Houston. El hospital infantil brillaba blanco bajo el sol de Texas. Esteban bajó del carro temblando, sin poder creer que finalmente estaba ahí. Rodrigo y Chuy lo acompañaron hasta la recepción. Esteban dio el nombre de su hija. La recepcionista revisó, asintió y llamó a una enfermera. La enfermera llegó con lágrimas en los ojos. —¿Usted es el padre de Daniela? —Sí. Ella lo ha estado esperando. Todos los días pregunta si ya llegó. Venga. Venga ahora. Esteban volteó hacia Rodrigo y Chuy. Los abrazó con fuerza. —Gracias. Gracias por traerme. Gracias por cubrirme. —Ve —dijo Rodrigo—. Ve con tu hija. Y Esteban corrió detrás de la enfermera, desapareciendo por un pasillo blanco. Rodrigo y Chuy se quedaron parados en el lobby del hospital, cansados, sucios, pero completos, porque habían pagado otro favor. Y en algún lugar, invisible pero presente, alguien sonreía. Rodrigo y Chuy regresaron a Phoenix en silencio.
Manejaron turnándose cada 4 horas, deteniéndose solo para gasolina y café. No hablaban mucho, no hacía falta. Ambos cargaban el peso de lo que habían presenciado, el padre que finalmente llegó a su hija, el milagro de la llanta, el hombre que conocía al hombre del agua. Todo era demasiado grande para palabras. Llegaron al taller 2 días después, al amanecer del lunes. Elías los esperaba en la entrada, como siempre. No preguntó si habían llegado. Ya lo sabía. Simplemente los abrazó y dijo: «Descansen. Han hecho bien». Rodrigo durmió 14 horas seguidas. Cuando despertó, era martes por la tarde. Se duchó, se cambió de ropa y salió al taller. Los otros hombres trabajaban en silencio, cada uno concentrado en su tarea. Había una paz en ese lugar, una quietud que no venía del silencio sino de algo más profundo, propósito compartido. Rodrigo tomó una lija y se puso a trabajar en una cómoda que Carlos había empezado. Sus manos se movían por memoria muscular, suavizando la madera, quitando imperfecciones. Era terapéutico. Era oración sin palabras. 3 horas después, Elías se acercó. «Rodrigo, ven a mi oficina, tenemos que hablar». El tono era diferente, más serio. Rodrigo dejó la lija y lo siguió. La oficina de Elías era pequeña. Un escritorio con papeles, una silla, un crucifijo en la pared y una foto enmarcada de un joven de unos 20 años. Su hijo, el que había sido asesinado por el cartel. Elías cerró la puerta y le indicó que se sentara. «¿Recuerdas cuando te dije que el favor tiene un costo?» «Sí. Y que mientras cubres, estás cubierto. Pero cuando dejas de cubrir, la luz se apaga». «Lo recuerdo». Elías asintió lentamente, se quitó los lentes y los limpió con un trapo. Sus ojos, sin los lentes, se veían cansados, viejos, heridos. «Rodrigo, has pagado bien. Marta llegó, Esteban llegó, has cumplido, pero ahora viene la prueba más difícil». «¿Qué prueba?» Elías respiró hondo. «Tus hijas te necesitan». El mundo de Rodrigo se detuvo. «¿Qué pasó?» «Tu hermana Claudia llamó hace 2 horas. Lupita está enferma. Neumonía. Está en el hospital en Tuxtla. Los doctores dicen que está grave. Necesita medicinas que cuestan dinero que tu hermana no tiene». Rodrigo sintió cómo se le quebraba el pecho. «¿Cuánto necesita?» $5,000. Para antibióticos, para el hospital, para todo». «No tengo $5,000. Apenas he ganado 1,000 trabajando aquí». Elías puso sobre el escritorio un sobre grueso. «Aquí hay 6,000. Es de todos nosotros, de la red. Cuando alguien cubierto tiene emergencia, todos ponemos. Es parte del trato. Puedes mandarlos hoy mismo. Tu hermana va a recibirlos mañana». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. No podía hablar. Las lágrimas le nublaban la vista. «Gracias, gracias». «No me agradezcas», interrumpió Elías. «Es lo que hacemos, nos cuidamos, porque nadie más lo va a hacer». Rodrigo lloró sin vergüenza, sosteniendo el sobre contra su pecho. «¿Lupita va a estar bien?» «Con ese dinero sí. Los doctores son buenos. Tu hermana es fuerte, y Dios la está cubriendo a ella también. Como te cubrió a ti. Quiero ir, quiero verla». Elías negó con la cabeza lentamente. «No puedes. Si regresas a México, no puedes volver a cruzar. No sin coyote, no sin suerte. Y la próxima vez tal vez no estés cubierto. Tal vez la luz ya se haya apagado». «Pero es mi hija». «Lo sé, y por eso es la prueba. Porque ahora tienes que elegir. Puedes irte, nadie te va a detener. Puedes tomar ese dinero, regresar a Chiapas, estar con tus hijas. Pero si haces eso, el favor termina. Y todo lo que has construido aquí, todo lo que has pagado, se pierde. Y la próxima persona que necesite ser cubierta no va a tener quien la cubra. Porque tú no vas a estar». Rodrigo sintió cómo se le desgarraba el alma.
Me estás diciendo que tengo que elegir entre mis hijas y el favor. No, dijo Elías con voz firme. Te estoy diciendo que confíes, que mandes el dinero, que tu hija va a sanar, y que cuando sea tiempo, cuando el favor esté completamente pagado, vas a poder traerlas. Legal. Seguras, protegidas, pero todavía no es ese tiempo. Todavía hay gente que te necesita aquí. ¿Cuánta gente más? ¿Cuántos viajes más? ¿Cuánto tiempo más tengo que estar lejos de mis hijas? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero te prometo esto. Si confías, si sigues caminando, si sigues cubriendo, Él va a cuidar de ellas. Mejor que tú, mejor que yo, mejor que cualquiera. Rodrigo cerró los ojos. Pensó en Lupita con fiebre, en una cama de hospital, preguntando por su papá. Pensó en Sofía llorando porque no entiende por qué su hermana está enferma. Pensó en Claudia, su hermana, cargando todo sola. Y luego pensó en Marta y Mateo, en Esteban y Daniela, en todas las personas que todavía caminaban en la oscuridad, esperando que alguien las cubriera. Abrió los ojos. Mando el dinero, me quedo. Elías asintió, sin sorpresa, como si siempre hubiera sabido lo que Rodrigo decidiría. Has elegido bien, y por eso tu hija va a sanar. Y por eso algún día vas a verlas de nuevo, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque yo también tuve que elegir. Hace 2 años, cuando mi hijo murió, tuve la oportunidad de vengarme, de unirme al cartel contrario, de matar a los que lo mataron. Y el hombre del agua se me apareció una noche y me dijo, puedes vengarte o puedes salvar, pero no puedes hacer ambas. Elige. Y elegí salvar, y desde entonces he visto milagros, todos los días, pequeños, pero reales. Y sé que mi hijo, desde donde esté, está orgulloso, porque su muerte no fue en vano. Compró algo, pagó por algo, y ese algo sigue creciendo. Rodrigo se puso de pie, abrazó a Elías, fuerte, como se abraza a un padre. Gracias, no, gracias a ti, por decir sí, una y otra vez. Rodrigo mandó el dinero esa misma tarde. Usó una casa de cambio que Elías conocía. Le dieron comprobante. Le prometieron que Claudia lo recibiría en 24 horas. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó acostado mirando el techo, rezando con palabras torpes, suplicando que Lupita sanara, que el dinero llegara a tiempo, que Dios cumpliera su parte del trato. A las 3 de la madrugada, su teléfono sonó. Era Claudia. ¿Rodrigo? Clau, ¿qué pasó? Lupita está bien. La fiebre bajó. Los doctores no entienden cómo, pero bajó. Dijeron que es milagro, que la neumonía era grave, que debería estar peor, pero está mejor. Va a vivir, Rodrigo. Nuestra niña va a vivir. Rodrigo se quebró. Lloró con sollozos que salían desde lo más profundo de su ser, sollozos de alivio, de gratitud, de amor imposible de contener. Gracias, Dios. Gracias. El dinero llegó también, continuó Claudia. No sé cómo lo conseguiste tan rápido, pero llegó. Ya pagué el hospital, ya compré las medicinas. Todo está cubierto. Todo. Clau, diles que las amo. Diles que pronto voy a estar con ellas. Pronto. Lo haré. Y Rodrigo, no sé qué está pasando allá. No sé qué estás haciendo. Pero siento que es algo importante, algo más grande que nosotros. Así que sigue, haz lo que tengas que hacer. Nosotras vamos a estar bien. Dios nos tiene, como te tiene a ti. Colgaron. Rodrigo se quedó sentado en la cama, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo algo dentro de él se transformaba. Ya no era el mismo hombre que cruzó el desierto hace 2 meses. Ya no era el carpintero asustado que solo quería sobrevivir. Era instrumento. Era canal.
Era eslabón en una cadena que conectaba el cielo con la tierra, la necesidad con la provisión, el miedo con la fe. Y por primera vez en su vida, Rodrigo entendió lo que significaba ser amado por algo más grande que él mismo. Se arrodilló junto a la cama. No sabía rezar bien, pero rezó de todos modos. No sé quién eres, no sé si eres Dios o Jesús o el hombre del agua o qué, pero sé que estás ahí, sé que me salvaste y sé que quieres usarme. Así que aquí estoy, úsame. Úsame hasta que no quede nada de mí, hasta que el favor esté completamente pagado, y cuando termine, si es tu voluntad, déjame ver a mis hijas una vez más. No hubo respuesta audible, pero la habitación se llenó de una paz que no tenía explicación, y Rodrigo supo, con certeza absoluta, que había sido escuchado. Al día siguiente llegó un nuevo migrante al taller, una mujer con 3 niños, y Elías llamó a Rodrigo. «Es hora de nuevo», y Rodrigo dijo, «Estoy listo», porque ya no tenía miedo, ya no caminaba solo, y el favor seguía activo. Pasaron 6 meses de viajes, de caras nuevas que llegaban al taller con miedo en los ojos y esperanza moribunda en el pecho. 6 meses de autopistas nocturnas, de retenes milagrosos, de llantas que no debían aguantar pero aguantaban, de gasolina que rendía más de lo posible, de agentes que miraban hacia otro lado justo a tiempo. Rodrigo perdió la cuenta después del 10º viaje. Ya no eran números, eran nombres, rostros, historias. María, la madre soltera de Guerrero que necesitaba llegar a Chicago para una operación de su hijo. Don Chencho, el abuelo de 70 años que cruzó para conocer a su nieto antes de morir. Los hermanos gemelos de Honduras que huían de pandillas. La maestra de Oaxaca que buscaba asilo, el pastor evangélico de Nicaragua perseguido por predicar. Todos pasaron por las manos de Rodrigo, todos fueron cubiertos, todos llegaron. Y cada vez que regresaba al taller, Rodrigo sentía como algo dentro de él se solidificaba, como madera que se seca y se endurece con el tiempo. Ya no temblaba al manejar, ya no sudaba frío en los retenes. Ya no dudaba, confiaba, porque había visto demasiado. Había sido testigo de demasiados milagros pequeños para seguir cuestionando. El favor era real, la cobertura era real, y mientras siguiera diciendo sí, la luz no se apagaría, pero algo estaba cambiando. Lo sintió una mañana de marzo, mientras lijaba una mesa en el taller, una sensación extraña, como cuando el clima cambia antes de una tormenta, una expectativa en el aire. Elías se acercó. Tenía una expresión que Rodrigo nunca había visto. No era tristeza, no era preocupación, era... ¿despedida? «Rodrigo, ven conmigo». Lo llevó a su oficina, cerró la puerta, se sentó y le indicó que hiciera lo mismo. «Han pasado 6 meses desde que llegaste. Has pagado bien. Más que bien, 17 viajes, 17 vidas salvadas, 17 familias reunidas. Y ahora, Elías hizo una pausa larga, demasiado larga. «¿Qué pasa?», preguntó Rodrigo, sintiendo cómo el estómago se le apretaba. «El favor está completo». Rodrigo parpadeó. «¿Completo?» «Sí. Has pagado lo que debías, has cubierto a los que tenías que cubrir, y ahora es tiempo de que sigas adelante». «No entiendo. ¿Me estás corriendo?» «No». Elías sonrió con esa sonrisa triste que Rodrigo conocía tan bien. «Te estoy liberando. El favor ya no te ata. Puedes quedarte si quieres, puedes seguir ayudando, pero ya no es obligación, ya no es deuda, ahora es elección libre». Rodrigo sintió algo extraño. No era alivio, era casi pérdida. «¿Y mis hijas?» Elías sacó un sobre del cajón y lo puso sobre el escritorio. «Esto llegó ayer, de un abogado en McAllen, Texas. Trabaja con casos de reunificación familiar. Le conté tu historia y quiere ayudarte.
Sin costo. Rodrigo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había papeles legales, formularios y una carta. Estimado señor Villalobos, he revisado su caso y creo que califica para visa U como víctima de crimen organizado durante su cruce. Con esta visa puede solicitar residencia y traer a sus hijas legalmente en aproximadamente 6 meses. Si está de acuerdo, podemos comenzar el proceso de inmediato. Rodrigo no podía respirar. ¿Es real? ¿Esto es real? Es real, es tu recompensa, por confiar, por obedecer, por pagar el favor cuando podías haber huido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo apareció este abogado? Elías se encogió de hombros. ¿Cómo apareció el hombre del agua? ¿Cómo se reventó la llanta justo donde había alguien que podía ayudar? ¿Cómo sanó tu hija cuando los doctores dijeron que era grave? No sé cómo. Solo sé que cuando cumples tu parte, Dios cumple la suya. Siempre. Rodrigo lloró. No de tristeza, de algo más grande, de culminación. De haber llegado al final de un camino que parecía imposible, pero que, paso a paso, milagro a milagro, se había completado. ¿Y ahora qué hago? Llamas al abogado, empiezas el proceso, traes a tus hijas, y vives la vida que ganaste, con dignidad, con paz, con la certeza de que no estás solo. ¿Y si alguien más necesita ser cubierto? Entonces decidirás si quieres ayudar, pero ya no porque debas, sino porque quieres. Y esa, Rodrigo, es la diferencia entre esclavitud y libertad. Entre obligación y amor. Rodrigo se puso de pie, abrazó a Elías largo y fuerte. Gracias por todo, por recibirme, por enseñarme, por... No me agradezcas a mí, interrumpió Elías. Agradécele a él. Yo solo soy instrumento, como tú, como todos. Rodrigo llamó al abogado esa misma tarde. El proceso comenzó. Papeles, entrevistas, más papeles, semanas de espera, meses de trámites. Pero Rodrigo no estaba solo. La red de carpinteros cubiertos lo acompañaba. Elías, Chuy, Carlos, Memo, Don Lupe. Todos lo apoyaban, todos rezaban, todos esperaban. Y mientras esperaba, Rodrigo seguía trabajando en el taller. Ya no por obligación, sino porque ese lugar se había convertido en hogar. Y esos hombres se habían convertido en familia. En septiembre llegó la aprobación, visa U concedida, residencia en proceso y permiso para traer a Lupita y Sofía. Rodrigo voló a México por primera vez en 8 meses. Legal, con papeles, con dignidad. Claudia lo esperaba en el aeropuerto de Tuxtla con las niñas. Cuando Lupita y Sofía lo vieron, corrieron, gritando, llorando, saltando a sus brazos como si nunca hubiera pasado el tiempo. Rodrigo las abrazó tan fuerte que pensó que se iba a quebrar. Olían a champú de manzanilla y a infancia y a hogar, y por primera vez en casi un año se sintió completo. «Papi, ¿ya no te vas a ir?», preguntó Sofía con sus 6 años y sus ojos enormes. «No, mi amor, ya no me voy. Ahora ustedes vienen conmigo, y vamos a estar juntos, para siempre». Claudia lloraba, abrazándolos a los 3. «Lo lograste, hermanito, lo lograste». «No fui yo», respondió Rodrigo mirando al cielo a través de las ventanas del aeropuerto. «Fue él». 3 semanas después, Rodrigo regresó a Phoenix con Lupita y Sofía. Rentó un departamento pequeño cerca del taller, inscribió a las niñas en la escuela y siguió trabajando con Elías, construyendo muebles, ayudando cuando llegaba alguien nuevo que necesitaba ser cubierto. Pero ahora era diferente. Lo hacía por amor, no por deuda, y eso lo cambiaba todo. Una tarde de diciembre, un año después de haber cruzado el desierto, Rodrigo estaba en el taller cuando llegó un hombre joven. Tendría 25 años, sucio, cansado, asustado. Elías lo recibió. Habló con él en voz baja y luego llamó a Rodrigo.
Rodrigo, él es Javier. Acaba de cruzar, solo, sin coyote, y dice que en el desierto encontró piedras blancas que lo guiaron, y que un hombre le dio agua, un hombre de ojos color miel. Rodrigo miró a Javier y vio en sus ojos el mismo miedo que él había tenido un año atrás, el mismo miedo que ahora sabía transformar en fe. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Bienvenido, hermano, estás cubierto, y nosotros vamos a ayudarte, porque alguien nos ayudó a nosotros, y así es como funciona, así es como sobrevivimos. Javier lloró, Rodrigo lo abrazó, y en ese momento, con el sol entrando por las ventanas del taller, con el olor a madera fresca y a serrín en el aire, con sus hijas jugando afuera en el estacionamiento, Rodrigo supo que había encontrado su lugar. No era solo carpintero, no era solo padre, no era solo migrante, era instrumento, era canal. Era parte de una red invisible que conectaba el cielo con la tierra, la necesidad con la provisión, el miedo con el milagro. Era alguien que había sido cubierto con favor. Y ahora cubría a otros, porque así funciona el amor, no se guarda, se pasa, como antorcha de mano en mano, como piedras blancas en el desierto, como agua fresca donde no debería haber agua. Y mientras haya alguien caminando en la oscuridad con miedo, siempre habrá alguien más, visible o invisible, esperando para cubrirlo, para decirle, levántate, camina, no estás solo, yo voy contigo. Muffin, ¿qué te dejó esta historia? ¿Has sentido alguna vez que fuiste cubierto con favor en un momento difícil? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar que no camina solo? Comenta, cubierto, si esta historia tocó tu corazón, y compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Suscríbete para más historias inspiradoras que te recuerdan que en los momentos más oscuros siempre hay una luz que te guía, porque nadie que confía en Dios camina solo. Nunca. Historia completa. Gracias por acompañar a Rodrigo en su viaje de miedo a fe, de soledad a comunidad, de supervivencia a propósito.